En AM 530 construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Jueves 16 de octubre, pasaron las 20 minutitos de las 9 de la mañana y todavía no renunció Patricia Bullrich. Es cierto que hoy pasa casi de todo y puede que todo lo que pasa tape un poco lo que sucede con ella, pero entre las cosas que podrían pasar es que renuncie, porque también renunció José Luis Espert, aunque ahora lo quieran disimular, el presidente diga que no hay vínculo con el narco, no, renunció por los vínculos con una persona que está nada más y nada menos que encausada en los Estados Unidos precisamente bajo la figura de lavado de dinero del narcotráfico. Ahora, la situación de Patricia Bullrich no sabría yo en qué difiere con la de Espert, porque en las últimas horas se conoció que financistas de su campaña han recibido dinero de Fred Machado. Entonces ahí es donde me pregunto, ¿todavía no renunció Patricia Bullrich? ¿Por qué no renuncia Patricia? ¿Por qué Espert renuncia y Patricia Bullrich no renuncia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que el trato con Espert era directo y que el trato con Patricia Bullrich estaba intermediado por una empresa que se llama Lácteos Vidal? ¿Eso es? Porque si cualquiera de los otros candidatos o candidatas tuviera algún tipo de vínculo aún intermediado con el narco, sería tapa de todos los diarios, todos los portales, estaríamos hablando 24/7 de eso, que sería un escándalo en letras de molde, ¿no? Pero parece que a Patricia Bullrich le tiene miedo. ¿Cómo es la película? O sea, ¿Espert tenía menos protección? ¿Hay que pensarlo de este modo? Por eso digo, pasaron 21 minutos de las 9. Me estoy preguntando, ¿ya renunció Patricia Bullrich? Miren, había varias maneras de titular el editorial. Uno iba a ser de la Gestapo antisindical al movimiento antibloqueo, ¿no? Porque hay un hilo que une estas historias, que es el poder patronal en la Argentina. Ustedes saben, desde el gobierno de Mauricio Macri está tratando de romper el movimiento sindical argentino. ¿De qué manera? Bueno, la doctora Salvo habitualmente repasa todos los intentos que hay de reforma laboral que pide el Fondo Monetario, reforma laboral que pide el gobierno de los Estados Unidos, reforma laboral que se traduce en quitarle derechos a los trabajadores y las trabajadoras, pero sobre todo romper el modelo sindical, es decir, romper los convenios colectivos de trabajo. Para eso también romper con lo que ellos llaman la mafia del fuero laboral, que no es otra cosa que el fuero creado por Juan Perón para que los desequilibrios, los desajustes, las diferencias entre el poder patronal y el poder obrero no sean tan impresionantes, ¿no? Que hubiese un mínimo de equidad en la relación de una empresa con sus trabajadores. Me acuerdo las grandes batallas que dio Héctor Recalde, precisamente para defender el movimiento sindical argentino, el modelo, que es un modelo realmente que ha pasado décadas, han transcurrido décadas, y todavía muestra vigencia. ¿Qué sería de la Argentina sin la existencia de ese modelo, a pesar de la burocracia de algunos sindicalistas? Quiero decir, seríamos Perú. Con todo respeto por Perú, Perú es divino. Los peruanos son gente maravillosa. Pero su modelo económico y social es un modelo basado en la exclusión, la inestabilidad de millones de peruanos y peruanas para darle estabilidad nada más y nada menos que a las mineras y a la timba financiera. Lo dijimos más de una vez, lo único inamovible ahí es el presidente del Banco Central. Después hoy están inundando las calles los pibes de la generación Z contra un presidente, Geri se llama apellido, que consumía pornografía infantil hace 15 minutos. Una de las cosas que le repudia la gente que salió a marchar, que asume con la venia, como siempre, de los Estados Unidos, que es, como ustedes saben, un gobierno propicio o permeable al lobby que ejercen las grandes corporaciones, en este caso las mineras y también los fondos de inversión, que se hacen unos grandes
banquetes allí en el Perú, mientras la gente la pasa mal. Cuando digo que la gente la pasa mal es que no tiene acceso a la cloaca, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la universidad. La gente la pasa mal, como la vamos a pasar nosotros el día que quiebra en el modelo sindical argentino. Porque no importa que haya mucha gente que está en situación irregular, no está registrada, o que todos los días se vulnere y se viole. El tema es qué es lo legal y qué no. Todavía en la Argentina, cometer explotación contra los trabajadores es ilegal. Todavía. Y eso es precisamente por el modelo sindical argentino. Cuando terminen de reventar el movimiento sindical argentino, explotar a los trabajadores va a ser legal. Eso es lo que quiere Patricia Bullrich y eso es lo que quiere Florencia Arieto. ¿Saben dónde se juntan Patricia Bullrich y Florencia Arieto? En el movimiento antibloqueos. ¿Se acuerdan ustedes? Que es una operación de la derecha argentina que empieza con Macri, que llega hasta el presente y que lo que busca es reemplazar el derecho laboral por el derecho penal. El derecho laboral por el derecho penal. Entonces la gente, cuando protesta por algo, no le cumplieron la paritaria, despidieron a un trabajador, desconocieron al delegado y lo echaron del trabajo, les deben o se adeudan horas extras. Cuando protesten por eso, en vez de responderle con la legalidad del derecho laboral, le responden con la ilegalidad del derecho penal. Es decir, los meten presos. Pasó, Pasó. Por eso les decía lo de la Gestapo antisindical. ¿Se acuerdan lo que fue la Gestapo antisindical? Era otra Vidal, no Lácteos Vidal. Era Vidal la gobernadora, la Leona. ¿Se acuerdan? No. Reunían en el Banco Provincia a la CIDE. Es todo esto a la CIDE, para convencerlos de que la CIDE iba a encontrar los elementos para meter preso. En ese momento era el clan Moyano. En realidad era el Pata Medina en La Plata, que era de la UOCRA, un montón de dirigentes sindicales que tenían destino de celda. De hecho, ya se había cableado la celda en Ezeiza, donde iban a estar los Moyanos. Desde Hugo para abajo. Lo tienen presente, lo que fue la Gestapo antisindical. En ese gobierno, donde empieza esa historia, eran funcionarios Patricia Bullrich, Toto Caputo, Federico Sturzenegger, los mismos que están gobernando ahora. Y surge después lo que era el movimiento antibloqueo. El movimiento antibloqueo es nada más y nada menos que esta movida por la cual, si había trabajadores protestando frente a la planta, el empresario podía denunciar que estaban haciendo un bloqueo. Entonces intervenía la policía y se hacía una causa penal y estaban encausados durante años y la discusión se llevaba a un fuero impropio, porque el fuero era laboral. ¿Quiénes aparecían en ese movimiento antibloqueo? Bueno, una familia, que es la familia dueña de Lácteos Vidal, otra Vidal, que se llama la familia Bada Vázquez, que son los que aparecen en las cuentas de Fred Machado. ¡Ey! Aparecen en las cuentas de Fred Machado. Yo no aparezco, creo. Yo no aparezco, pero algunos parece que sí. Esta familia, que se paseaba por todos los canales, con grandes editoriales del diario La Nación, lo tienen que recordar, porque esto fue, en un momento dominaba toda la escena, incluso en los canales del Palo aparecían esta familia Bada Vázquez, una mujer que era la que encabezaba el movimiento antibloqueo contra los abusos de los obreros. ¿Recuerdan ustedes que Mauricio Macri decía que los empresarios eran los únicos héroes en este lío? Porque ellos también tienen su mitología. Entonces aparecía ella, aparecía Florencia Arieto metiendo cizaña y haciendo las denuncias contra los sindicalistas, y aparecía Patricia Bullrich diciendo que sí, que iban a terminar con todo eso. Claro, no sabíamos que la familia Bada Vázquez, a través de Lácteos Vidal, había sido aportante de la campaña, y mucho menos sabíamos de la conexión financiera entre la familia Bada Vázquez y Fred Machado. Y quizás no teníamos tan presente, ahora sí lo sabemos, ahora se sabe, que no lo publiquen en los diarios no quiere decir que no se sabe. Ahora sí sabemos que esa familia financió, esa empresa financió la campaña de Patricia Bullrich y que tenía esos vínculos de los que hoy nadie quiere hablar. Pero miren lo que hizo Patricia Bullrich, porque en eso hay que decir la verdad. A ella le financiaron cosas y ella responde en sintonía, porque yo quiero recordarles que el año pasado se reglamentó nada más y nada menos que una especie de política de seguridad contra los bloqueos. Lo explicaba así
la propia Patricia Bullrich. La escuchamos a Patricia Bullrich. La cantidad de años que bloquearon empresas y no dejaron trabajar a miles y miles y miles de personas. Gente que tuvo que cerrar sus empresas y la fuente de trabajo. Porque algunos vivos querían quedarse con la empresa. Hoy eso se terminó. Porque tenemos un protocolo antibloqueo. El que hace piquete en la puerta de una fábrica se va como con el protocolo antipiquetes que ha liberado las calles de la Argentina. Esta nueva herramienta es a favor de la producción y del trabajo, lo que necesitamos en la Argentina. ¿A favor de la producción y del trabajo o a favor de los Bada Vázquez? A favor de las empresas que de algún modo u otro financiaron la campaña, primero de Juntos por el Cambio, luego, bueno, todavía Patricia no había ingresado a La Libertad Avanza, entiendo, digo, pero yo creo que esto merecería al menos una explicación pública de Patricia Bullrich, como lo hizo Esper a su modo. Obviamente, no pudo explicar, hay cosas que son inexplicables, en cierto nivel de la política, en cierto nivel de exposición son inexplicables, no podés tener como parte de tu campaña guita del narco. Por eso renuncia Esper, por eso no lo pudieron tener, por eso te hacen esa vergüenza de que, bueno, para votar al Colorado tenés que votar al pelado, bueno, esas cosas tienen que ver, porque pareciera que todo este movimiento antibloqueos y la familia Bada Vázquez y Fred Machado, pareciera que todo eso forma parte de un entramado bastante más sólido, más solvente, más unido de lo que uno cree. Porque una vez choca a los cinco, ¿no? Y dice, che, no puede ser tanto así. Yo, la verdad que cuando hablaban lo de Esper decía, no puede ser que haya, capaz que viajó una vez, se equivocó, no sé qué. No, viajó como 30 veces, le financiaron la campaña, no eran 200.000, era $1.000.000. Vieron que eso que parece que no es, después termina siendo. Estamos a muy poquito, menos de 2 semanas, ya de la elección. Y me sigo preguntando, 31 minutos después de las 9, si Patricia Bullrich ya renunció, o todavía no renunció. Hoy, aquí a la mañana, tempranito, habló de un sindicalista que también padeció, Eber Ríos, de Atilra, que también padeció al movimiento antibloqueos. La forma que tenían, evidentemente, de financiar campañas. Yo te borro las comisiones sindicales, al viejo estilo, ¿no?, del terrorismo de Estado. Yo te borro las comisiones sindicales que te reclaman y vos, ese excedente, ese costo que bajás, me lo pones para financiar la campaña. Lo que no sabía, quizá no sabía, Patricia, que esta gente, lo quiero aclarar esto, pero mejor que lo aclare ella, capaz que ella no sabía que los Bada Vázquez de Lácteos Vidal tenían algún tipo de negocio financiero con Fred Machado. Capaz que no lo sabía. ¿Ustedes creen? Ahora, si no lo sabía, no puede ser ministra de Seguridad. ¿No les parece? Bueno, vamos a escuchar lo que decía el sindicalista de Atilra, hoy a la mañana. Cuestión de clase, nosotros en su momento lo dejamos bien claro, en complicidad con Patricia Bullrich, con Florencia Arieto, a través del movimiento empresarial antibloqueo. Claro. Hoy en la actualidad estamos sosteniendo ese conflicto laboral, ya más de 3 años. Tienen que pagar una suma millonaria a los trabajadores y la plata, por lo que se ve, la tienen. Esas libertades que están proponiendo de parte del gobierno nacional ya hicieron ya hay antecedentes porque lo estuvieron implementando a través de esta empresa, que lo único que ella pedía era la libertad para tomar y contratar y despedir a quien ella quisieran, y ella contaban con la complicidad sin ser gobierno de parte de Patricia Bullrich. A ver, no sé cómo va a ser para despegarse, porque están los registros tanto de la transferencia de Fred Machado a las cuentas de la familia Bada Vázquez y de la familia Bada Vázquez a Patricia Bullrich. Así que no sé de qué manera se va a despegar, pero son bastante ingeniosos. Eber Ríos, de Atilra, sindicalista de Atilra, hablaba hoy a la mañana en un buen comienzo, y decía esto, que me parece obvio, es gente que ha padecido, ha sufrido este movimiento antibloqueos que, insisto, es transformar el derecho laboral en un garrote penal
que se aplica contra trabajadores y trabajadoras y contra su organización sindical. En la Argentina, esos convenios colectivos que defienden los sindicatos han sido durante años fabricantes de clase media. Por eso digo, tiene algo mucho que ver con lo que es la Argentina o con lo que pretende ser la Argentina. Casi todos los argentinos y argentinas alguna vez se pensaban como clase media. Y en eso tenía que ver la educación y en eso tenía que ver también los convenios colectivos de trabajo, que sirven para que la gente no sea explotada, como sucedía antes de que se creara el fuero laboral y cuando todavía los sindicatos no tenían o no jugaban el papel, el rol que juegan en materia incluso de prestaciones sociales con sus obras sociales. Digo, todo esto hay que decirlo. Yo puedo decir que Daer está en Plaza Navona, pero por el otro lado, el movimiento sindical lo defiende. No me gustan los dirigentes que tienen, o algunos de los dirigentes que tienen el movimiento sindical. Pero, qué sé yo, Palazzo el otro día estuvo en la CGT, el único que habló por la libertad de Cristina. El resto, calladito. Bueno, eso es lo que uno critica del movimiento sindical, no que exista. ¿Está? Hay fondos dudosos cerca de Bullrich, dice Página 12 hoy. El nombre de la ministra de Seguridad aparece en la investigación a Fred Machado y el vínculo con la empresa Lácteos Vidal. 2 denuncias judiciales salpican a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires, y la acercan a la trama en la que se investiga en Estados Unidos a Federico Fred Machado por narcotráfico, lavado y fraude, y que terminó por hundir la candidatura de José Luis Espert. Esto es página 12 de hoy. Quien había recibido sus aportes generosos. El punto de contacto son los dueños de la empresa Lácteos Vidal, que tendieron operaciones por $3 millones con la empresa Wright Brother Aircraft Title Inc., transferencia ida y vuelta ligada a Machado, de la que habían salido los $200.000 que recibió Esper en enero del 2020, pero además fueron aportantes a la campaña de Bullrich como candidata a presidencia todavía por el cambio en 2023. Bueno, creo que no lo logramos. Todavía no renunció Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, vieron que pasan cosas. Algunas no pasan en el momento que uno decide. Algunas tienen que pasar cuando pasan, simplemente. Yo me contentaría con hacer un poco de fuerza para que la candidata de la Libertad Avanza a senadora en la Ciudad Cava explique que no tiene nada que ver, si es que no tiene nada que ver, explique cuál es la relación que tiene con Lácteos Vidal, con el movimiento antibloqueos y con Fred Machado. Insisto, capaz que la tomaron de sorpresa, capaz que no sabía, capaz que es gente que estaba vinculada, pero ella no sabía que estaba vinculada y le recibió el aporte igual. Si eso hubiera ocurrido y sucedido, que le puede pasar, ¿por qué no? Pensemos bien, no puede seguir como ministra de Seguridad desde ya. Y tendría que pedir disculpas, ¿no? Por supuesto, ahora es candidata. ¿A quién va a defender cuando sea senadora? ¿A Lácteos Vidal? ¿Al movimiento antibloqueos? ¿A quién va a defender Patricia Bullrich siendo senadora? 37 minutos pasaron de las 9.